En mi cumpleaños 32, mi padre y hermano me echaron de casa con un pastel. Adiós, Mateo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Nunca olvidaré ese día. Mi cumpleaños número 32. Llegué a casa tarde, el aire de Guadalajara denso y húmedo después de una tarde de lluvia. Había sido un día largo en la oficina, soy ingeniero de sistemas y, aunque mi trabajo me gusta, ese día me sentía particularmente agotado. Solo anhelaba una cena sencilla y, si era posible, un poco de paz. La cena transcurría como muchas otras últimamente, los tres sentados a la mesa del comedor, el silencio llenando el espacio entre nosotros más que la conversación. Mi padre, Ricardo, en un extremo, mi hermano menor, Carlos, y yo, Mateo, en los costados. El aire estaba extrañamente tenso, una quietud cargada que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. A medio camino de la comida, Carlos se levantó de repente. Pensé que iba a buscar algo a la cocina, quizás una bebida. Pero regresó con algo más. Entró con un pastel. Un pastel comprado, no hecho en casa, a diferencia de los que mamá Elena solía hornear. Por un instante fugaz, sentí una punzada de algo parecido a la alegría. ¿Se habían acordado? Después de todo, ¿aún recordaban mi cumpleaños? Carlos lo colocó sobre la mesa y mi mirada cayó sobre las palabras escritas en glaseado azul pálido. Se me heló la sangre. Adiós, Mateo. Me quedé inmóvil. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que veía. Miré a Carlos, luego a mi padre, buscando alguna explicación, una señal de que era una broma cruel. Pero sus rostros estaban impasibles. El silencio se estiró, doloroso e infinito. Finalmente, rompí la quietud. Miré a Carlos, con la voz baja pero temblando. ¿Qué se supone que significa esto? Antes de que pudiera responder, mi padre habló. Me miró directamente a los ojos, sin rastro de calidez, su voz tan tranquila que era aterradora. Queremos que te vayas, Mateo. Esperamos que no estés aquí mañana por la mañana. La crudeza me golpeó. ¿Irme? ¿Echado? ¿De la casa donde había vivido toda mi vida? ¿La casa que yo había estado manteniendo? La justificación que siguió fue aún más brutal. Ya eres grande, Mateo. Tienes tu carrera, tu trabajo. Ya te vales por ti mismo. Carlos, en cambio, se va a casar pronto con Sofía y necesita todo el espacio. Toda la casa para él y su nueva familia. Será mejor para todos. Mis pulmones se contrajeron. No podía respirar. ¿En mi cumpleaños? ¿Después de casi una década de sacrificarlo todo por ellos? Sentí un nudo en la garganta, un dolor que no era físico, sino del alma. Incapaz de hablarles a ellos, miré hacia arriba, hacia el techo, como si mamá Elena pudiera escucharme desde algún lugar. Lo siento, mamá, susurré, mi voz apenas audible. Lo siento tanto. No pude cumplir tu último deseo. Porque en ese instante, supe que todo había terminado. Me habían echado. Me habían liberado de una carga que yo había creído sagrada. Hola a todos. Mi nombre es Mateo. Tengo 33 años. Soy ingeniero de sistemas y ahora vivo en un pequeño apartamento alquilado en Guadalajara. A mi edad, supongo que debería tener mi propia casa, quizás una familia. Pero la vida da giros inesperados. Y los giros más dolorosos vinieron de las personas que más amaba, de mi propia familia. Me encuentro empezando de nuevo. Y todo por ellos. Crecí en un buen barrio de Guadalajara. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Mi padre, Ricardo, era ingeniero civil, respetado en su campo, con un ingreso estable. Mi madre, Elena, era maestra de primaria, una mujer dulce y amada por todos sus alumnos y colegas.
Mis padres se conocieron jóvenes, en una parada de autobús un día lluvioso, una historia romántica que mamá solía contar. Se casaron un año después y yo llegué al poco tiempo. Mi infancia fue, al principio, feliz. Nunca me faltó nada esencial. Tenía mis juguetes, mi bicicleta. Cada cumpleaños, mamá me hacía un pastel casero. Papá, aunque no muy expresivo, siempre recordaba mis pequeños deseos. Una vez, solo miré un coche de juguete en una vitrina y a la semana él me lo trajo a casa. Mamá me preguntaba cada noche sobre la escuela, si alguien me molestaba. Antes de dormir, venía a mi cuarto, me arropaba y ponía su mano suavemente en mi frente. Crecí sintiéndome amado y cuidado por ambos padres. Pero todo cambió cuando yo tenía 8 años. Nació mi hermano menor, Carlos. Desde el momento en que mamá trajo a Carlos a casa, la forma en que mi padre me trataba empezó a cambiar. Recuerdo el día que lo presentaron en su cuna nueva. Todos en la familia estaban reunidos, maravillados con el bebé. Yo me quedé parado en el umbral, sintiendo una profunda tristeza, como si me hubieran hecho a un lado. A partir de entonces, la atención de mi padre se desvió casi por completo hacia Carlos. Lo cargaba constantemente, lo llamaba mi pequeño tesoro. Mientras tanto, a mí empezaron a tratarme como si ya fuera un adulto, alguien que no necesitaba tanta atención ni cariño. Aunque mi padre ya no me mostraba el mismo afecto, todavía tenía a mamá Elena. Ella notó el cambio, aunque nunca lo dijo en voz alta para evitar conflictos con mi padre. Pero podía verlo en su mirada. Podía sentirlo en la forma en que me apretaba la mano suavemente cada vez que mi padre solo sostenía a Carlos. Ella intentaba compensar el desequilibrio a su manera tranquila, seguía leyéndome por las noches, guardaba un pedacito extra de su pastel solo para mí, y me deslizaba pequeñas notas en mis libros que decían te quiero. Así crecí, a la sombra del favoritismo de mi padre y los silenciosos intentos de mi madre por equilibrar la balanza. Nunca culpé a mamá Elena por su silencio. Entendía que temía el conflicto, temía que sus hijos se convirtieran en la razón de discusiones constantes con mi padre. Así que ella eligió el silencio. Y yo también elegí el silencio, porque aún la tenía a ella. Pero la vida tenía golpes duros preparados para nosotros. El primero llegó cuando yo tenía 18 años. Mi padre sufrió un grave accidente mientras trabajaba en una obra de construcción. Sobrevivió, afortunadamente, pero sus lesiones le impidieron continuar en su profesión. Tuvo que jubilarse forzosamente. Desde ese momento, mamá Elena cargó con casi toda la responsabilidad. Con su modesto salario de maestra y una pequeña indemnización por el accidente de papá, la familia apenas podía cubrir los gastos básicos. En ese entonces, yo acababa de empezar la universidad. No podía soportar la idea de añadir más presión sobre mamá con el costo de la matrícula y mis gastos de manutención. Así que decidí encargarme de mí mismo. Solicité préstamos estudiantiles y trabajaba a tiempo parcial siempre que podía. Eran años de mucho esfuerzo, pero sabía que era necesario. 4 años después, me gradué y encontré mi primer trabajo como ingeniero de sistemas. Empecé con un salario inicial decente. Pensé que las cosas empezarían a mejorar lentamente para la familia. Pero entonces llegó el segundo golpe, aún más cruel y repentino. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un martes por la tarde. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada de Carlos. Su voz temblaba, presa del pánico. Mamá se desmayó en la cocina mientras preparaba la cena. La llevaron al hospital. Pedí el resto del día libre de inmediato y fui corriendo al hospital. Llegué justo cuando la estaban instalando en una habitación. Antes de que pudiera acercarme, el médico me apartó. Su voz era amable, pero sus palabras cayeron como una losa. Su madre tiene cáncer. Está en una etapa muy avanzada. No le queda mucho tiempo. Me quedé paralizado. Por un instante, deseé con todas mis fuerzas que fuera una pesadilla, que me despertaría y mamá estaría bien en casa. Pero no fue una pesadilla. 3 meses después de que mamá Elena fue ingresada, ese cruel cáncer de páncreas nos la arrebató.
Aún veo claramente esa tarde en la fría habitación del hospital, justo antes de que diera su último aliento. Apretó suavemente mi mano y susurró sus últimas palabras. Su voz era débil, pero cada palabra llegó a mis oídos con una claridad absoluta. La familia depende de ti ahora, Mateo. Cuida a tu padre por mí y ayuda a tu hermano a ser alguien importante. Solo pude sentir mi garganta tan apretada por el llanto que no pude emitir sonido. Ella me miró unos segundos más, sonrió con una paz infinita y exhaló suavemente. Su mano, aún en la mía, se relajó. Y se fue. Carlos empezó a llorar primero, con un llanto tembloroso y asustado. Luego mi padre, Ricardo, se aferró a la mano de Elena y se derrumbó por completo. En cuanto a mí, ni siquiera recuerdo cuando empecé a llorar. Solo recuerdo estar ahí de pie, en silencio, mientras todo a mi alrededor parecía desmoronarse pedazo a pedazo. 3 días después, celebramos el funeral. Vino mucha gente a despedir a mamá Elena, familiares de ambos lados, viejos amigos, colegas de la escuela. Todos la recordaban como una mujer amable, una maestra dedicada, una amiga sincera. Lamentaban lo repentino e injusto de su partida. Yo me quedé de pie frente a su ataúd, sin poder decir una palabra. Bajé la cabeza, apreté los puños y, en el silencio de mi corazón, hice una promesa: haré todo lo posible para cumplir exactamente lo que me pediste. Y desde ese día, cargué con todo lo que ella dejó atrás. En los meses que siguieron a la muerte de mamá, hice todo lo que pude para cumplir su última voluntad. Ocupé su lugar en la familia, asumiendo cada tarea, cada gasto, cada responsabilidad, sin importar cuán pequeña o abrumadora fuera. Acababa de graduarme. Mi salario inicial no estaba mal, pero los costos mensuales de la casa eran enormes. La hipoteca, los servicios, las medicinas de papá, la matrícula y los gastos de Carlos, calculé que necesitaba cerca de 30,000 pesos al mes solo para mantener todo a flote. Mi sueldo no llegaba a eso. Para lograrlo, tuve que buscar trabajos extras. Empecé con pequeños proyectos freelance de programación. Luego, acepté encargos de codificación fuera de mi horario de oficina. Los fines de semana, daba clases online a estudiantes universitarios. Si había un trabajo que pagaba, lo tomaba. No me importaba la hora ni el esfuerzo. Algunos días dormía apenas 3 horas. Algunas semanas no veía a un solo amigo. Cada minuto de mi tiempo libre giraba en torno a una sola cosa: averiguar cómo ganar lo suficiente para que la casa siguiera funcionando, para que papá tuviera sus medicinas, para que Carlos pudiera seguir estudiando y tener sus necesidades cubiertas. Esos primeros 2 años fueron una lucha constante. Pero no me quejé. Recordaba lo que mi madre me dijo, cómo me miró en sus últimos momentos. Cada vez que me sentía agotado, imaginaba su rostro, y eso me daba la fuerza para seguir un poco más. Al tercer año, finalmente conseguí un aumento en mi trabajo principal. Los trabajos secundarios se volvieron más estables. Por primera vez en mucho tiempo, pude respirar un poco más tranquilo. Y mantuve ese ritmo durante 9 largos años. 9 años sin unas vacaciones adecuadas. 9 años sin poder ahorrar lo suficiente para comprarme un coche nuevo, o siquiera pensar en tener mi propio lugar. 9 años viviendo sin permitirme pensar en lo que yo quería, en mi futuro. Creí de verdad que, después de tanto esfuerzo, lo entenderían. Que mi padre y Carlos me mostrarían alguna forma de aprecio o, al menos, un simple gracias. Pero nunca llegó. Para ellos, lo que hacían no era un sacrificio. Era simplemente mi deber. Algo que se esperaba de mí porque era el mayor, porque le hice una promesa a mamá. Repetían sus palabras como si fueran una ley. Pero nunca me preguntaron si estaba cansado o si quería parar. Durante esos años, Carlos creció. Y con él, su sentido de derecho. Recuerdo que, hace unos 7 años, cuando él tenía 17, un primo nuestro, Miguel, me dijo que Carlos solía referirse a mí como el viejo tacaño o el aburrido que solo piensa en dinero. Me reí entonces, pensando que era solo un adolescente que no entendía las responsabilidades. Creí que algún día, cuando madurara, comprendería por qué yo era así. Pero luego,
no fue solo Miguel. Otros parientes también me comentaron lo mismo. Carlos me llamaba un cajero automático andante. Cada vez que quería algo, ropa, salidas, dinero para proyectos con amigos, y yo dudaba o le pedía que justificara el gasto, él rápidamente me recordaba lo que mamá pidió. Y como si fuera un reloj, yo cedía. Siempre. Incluso entonces, seguía diciéndome a mí mismo lo mismo, ya entenderá algún día. Aún no es el momento. Mi padre tampoco cambiaba. Su favoritismo por Carlos seguía siendo evidente. Traté de mantener la paz en las cenas, permaneciendo en silencio, pero recuerdo una conversación en particular que me hirió profundamente. Estábamos cenando y, de repente, mi padre se giró hacia mí y dijo sin dudar, Carlos es el que tiene futuro, Mateo. Él es quien continuará el linaje familiar. En ese momento, deseé con todas mis fuerzas decir algo. Quería golpear el tenedor contra la mesa y gritarle, ¿entonces yo qué soy? ¿Qué significaba mi sacrificio, mi esfuerzo, mi vida puesta en pausa? Pero me detuve. Recordé su accidente, su estado de salud. Y recordé lo que mamá me había dicho, no molestes a tu padre. Así que, una vez más, guardé silencio y tragué mi dolor. Mi tía Isabella, la hermana de mamá Elena, me visitaba de vez en cuando. Ella veía la situación, veía mi agotamiento y el trato que recibía. Al principio, sus comentarios eran sutiles, como Mateo, te ves muy cansado, o Elena estaría orgullosa de ti, pero quizás, demasiado. Con el tiempo, sus advertencias fueron más directas, aunque dichas con cuidado para no herirme. Mateo, abre los ojos. No todo el mundo valora lo que haces. Hay personas que toman la mano y luego el brazo. Yo quería creer que Carlos cambiaría, que papá reconocería mi esfuerzo. Desechaba sus advertencias, aferrándome a la esperanza. Intenté hablar con mi padre una vez, proponerle sentarnos los tres a revisar los gastos, a ver cómo podíamos compartir la carga de forma más equitativa. Me interrumpió bruscamente. Mateo, eres el mayor. Tú prometiste a mamá que te encargarías. Cumple tu palabra. No había espacio para la negociación, solo para el cumplimiento ciego de mi deber. Vi la influencia de Sofía, la prometida de Carlos, en él. Provenía de una familia, los Mendoza, con cierto estatus social y expectativas. Escuchaba a Carlos hablar por teléfono con ella, prometiéndole cosas que requerirían grandes cantidades de dinero. Una vez, Sofía hizo un comentario casual sobre mi coche viejo, algo así como Carlos me dice que no te importan mucho esas cosas, dicho con un tono que implicaba que era un defecto. Me hizo dar cuenta de la presión social que Carlos sentía, y como yo era simplemente el medio para el de cumplir esas expectativas, sin importar el costo para mí. Me sentí como una herramienta. Seguí adelante, sacrificando por casi 9 años. Todo por la promesa a mi madre. Me aferré a esa promesa hasta la noche de mi 32º cumpleaños. Ya era de noche cuando llegué a casa ese día. Solo quería sentarme a cenar y tener un momento de calma después de otro día largo y agotador en la oficina. La cena transcurrió en el silencio habitual, pesado, sin la ligereza que debería tener una reunión familiar, menos aún en un cumpleaños. A medio camino, Carlos se levantó. Por un instante, como ya mencioné, mi corazón dio un vuelco. Pensé que habían roto el patrón, que sí se habían acordado. Entró de nuevo sosteniendo el pastel. Lo puso sobre la mesa. Y entonces vi las palabras. Adiós, Mateo. El glaseado azul pálido pareció brillar con una luz cruel bajo la lámpara del comedor. Me quedé petrificado. No entendía. Miré a Carlos, a mi padre, la confusión y el dolor comenzando a nublar mi mente. Nadie dijo nada. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, fui yo quien habló. La voz me salió tensa, directa. Miré a Carlos. ¿Qué se supone que significa esto? Antes de que él pudiera abrir la boca, mi padre intervino. Su voz, tranquila, casi indiferente, fue como un puñetazo. Queremos que te vayas, Mateo. Tienes que estar fuera de aquí mañana por la mañana. Se detuvo un momento,
y añadió la justificación que ya había mencionado: Carlos va a formar una familia. Necesita el espacio. Será mejor para todos. Necesité varios segundos para procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estaban echando de la casa? ¿La casa que yo había mantenido a flote durante casi una década con mi esfuerzo? ¿La casa donde vivía mi padre enfermo y mi hermano, que ahora necesitaba espacio para una familia que yo, por mi situación, ni siquiera podía plantearme tener? ¿Y lo hacían en mi cumpleaños? Me dolía el pecho. La injusticia, la ingratitud, la crueldad fría me ahogaban. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, levanté la mirada. Mi voz era baja, pero cada palabra pesaba una tonelada. Miré directamente a los ojos de mi padre. ¿Por qué yo tengo que irme de esta casa? ¿Han olvidado ambos quién se ha encargado de todo durante los últimos 9 años? Fue Carlos quien respondió, sin dudar, su voz clara, firme, desprovista de cualquier empatía. Tú solo hiciste todo eso porque mamá te lo pidió, Mateo. No porque te necesitáramos. Me giré para mirarlo. En ese momento, no sentí rabia. Sentí un frío intenso, un frío que se metió en mis huesos y congeló algo dentro de mí. Esa única frase de Carlos no solo borró todo mi sacrificio, reveló una verdad que yo había estado evitando creer durante todos estos años, una verdad que otros ya me habían intentado mostrar. Esa noche, en mi cumpleaños, supe con certeza, ya no quería seguir cumpliendo esa promesa a mi madre. No porque dejara de honrarla, sino porque aquellos por quienes la hacía habían demostrado que no la merecían. No soy una persona de discutir o pelear para demostrar mi punto. Así que, después de escuchar esas palabras de Carlos, no respondí. Simplemente me levanté en silencio de la mesa y volví a mi habitación. Esa noche, no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, mientras las palabras frías de mi padre, el pastel con su sutil pero devastador mensaje, y las miradas indiferentes de ambos se repetían una y otra vez en mi cabeza. Como una cinta rota que no paraba. Luego, todas las cosas que había intentado ignorar, todas las advertencias, volvieron con fuerza. Recordé los comentarios de Carlos sobre mí como el viejo tacaño, el cajero automático andante, confirmados por otros parientes. Recordé cómo usaba la promesa de mamá Elena para conseguir dinero para sus caprichos, y cómo yo cedía, tragándome mi frustración. Recordé el incidente de hace un par de años, cuando Carlos me pidió una suma considerable para invertir en un negocio de amigos. Le presté el dinero, estirando mis ya escasas finanzas. Nunca lo devolvió. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo algo como cosas que pasan. Me hizo darme cuenta de lo poco que le importaba mi esfuerzo. Recordé la vez que escuché a Carlos quejarse por teléfono con Sofía sobre tener que pedirle dinero a Mateo y cómo Mateo es tan lento para soltarlo. La forma en que hablaba de mí, como un obstáculo para sus planes con Sofía, me dolió profundamente. Recordé las palabras de mi tía Isabella, ahora resonando en mi mente con una claridad aterradora: hay personas que toman la mano y luego el brazo. Ella lo vio. Todos lo vieron, menos yo, que no quería verlo. Mi padre, con su silencio, su favoritismo y su decisión final, me había negado sistemáticamente como hijo. Carlos, con su egoísmo y su cruel indiferencia, había demostrado que mi sacrificio no valía nada para él. Ya no tenía nada a lo que aferrarme. Si eso querían, me iría. Pero no me iría derrotado. Me iría para tomar el control. Me desperté temprano a la mañana siguiente. Lo primero que hice fue enviar un mensaje corto al Departamento de Recursos Humanos de mi trabajo, pidiendo un día libre por asuntos personales. Luego, empecé a empacar en silencio. Mi habitación nunca tuvo muchas cosas personales. Durante casi 9 años, había vivido como alguien de paso, como si no tuviera raíces permanentes ahí. Las cosas que realmente me importaban, mis libros, algunas fotos de mamá Elena, mis pocos objetos de valor sentimental, cupieron ordenadamente en 2 maletas. Antes de cerrar el último cajón, metí cuidadosamente un sobresellado dentro de una carpeta de plástico. Era el testamento de mi madre. Solo yo sabía de su existencia en ese momento, aparte del abogado.
Mamá lo había dejado con su abogado de confianza, el abogado Reyes, con una instrucción explícita: debía ser entregado únicamente a mí, Mateo, y no revelado a menos que se cumpliera una condición específica. En ese momento, al guardarlo, no sabía exactamente cuándo o cómo usaría ese documento, pero sabía que era lo único que mamá me había dejado que realmente me pertenecía, y que podría ser importante. Alrededor de las 10 de la mañana, saqué mis 2 maletas de la habitación. Al pasar por la sala, mi padre y Carlos estaban sentados ahí. No dijeron una palabra. Nadie pareció sorprendido. Nadie intentó detenerme. Y no había nada en sus rostros que sugiriera que lo sucedido la noche anterior hubiera sido una broma cruel. Solo indiferencia. En ese momento, al verlos, no dije nada. Abrí la puerta principal, arrastré mis maletas por el escalón y caminé hacia mi coche. El sol de la mañana me pareció extrañamente frío. Justo cuando puse la mano en la palanca de cambios, listo para arrancar e irme, Carlos apareció en la ventanilla del pasajero. Se inclinó con esa sonrisa que antes solía confundir con genuina, pero que ahora veía como una máscara. Su tono era burlón, casi triunfal. «No olvides venir a la boda, ¿eh? Te mando la fecha cuando la tengamos». No respondí. Apreté el volante, pisé el acelerador y me fui. Dejé atrás la casa, los recuerdos, la promesa y la expectativa. Durante la semana siguiente, me alojé en un hotel económico. No era lujoso, pero era tranquilo. Necesitaba ese espacio para ordenar mis pensamientos y, lo más importante, para recuperar mi paz. Durante esa semana, después del trabajo, visité varios apartamentos en alquiler. Quería encontrar un lugar propio, un espacio que fuera solo mío y donde nadie pudiera echarme. Después de una semana en el hotel, me mudé a un pequeño apartamento en una zona que me gustó. Es un espacio modesto, limpio y privado. Es mío. Y, lo más importante, nadie puede decirme que me vaya. El día antes de mudarme al apartamento, fui al cementerio. Estuve mucho tiempo frente a la tumba de mi madre, mamá Elena, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos, las flores que a ella le encantaban. Tenía el corazón pesado. En algún momento, le susurré: «Lo siento, mamá. Hice todo lo que pude, me esforcé, pero ellos ya no me necesitan. Me han echado». Justo después de decirlo, una brisa suave me acarició el rostro. No era fría. Se sintió cálida y gentil, casi como el toque de una mano que solía consolarme para dormir. En ese momento, sentí que ella estaba en algún lugar, observándome en silencio, y que entendía. Quizás incluso aprobaba la decisión que había tomado. En esos días, me contacté con el abogado Reyes. Era un hombre mayor, amigo de confianza de mi madre desde la juventud. Él era quien tenía el testamento. Le expliqué brevemente que había sido echado de la casa. Me escuchó con atención. «Mateo», me dijo con voz seria, «creo que ha llegado el momento de hablar sobre lo que tu madre dejó para ti. Ven a mi despacho cuanto antes». Esa misma semana, concerté una cita con el abogado Reyes en su despacho. Era un lugar antiguo y lleno de libros, con un aire de seriedad y sabiduría. El abogado Reyes me recibió con calidez. «Mateo», me dijo, su mirada sabia pero gentil. «Tu madre era una mujer excepcional. Pensaba en todo. Y te quería profundamente». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso y sellado. Lo colocó sobre la mesa y me lo deslizó. «Esto es el testamento de tu madre, Elena». Me lo confió poco después de que le diagnosticaron su enfermedad, cuando ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Tomé el sobre, sintiendo el peso no solo del papel, sino de la historia que contenía. Dentro, encontré el testamento escrito a mano por mi madre, notariado y con plena validez legal. Las primeras líneas que leí me dejaron sin aliento. Mi madre me dejaba a mí, Mateo, todos sus bienes. En ese momento, su posesión más significativa era su 50% de la casa que compartía en copropiedad con mi padre. Antes de que pudiera preguntar nada, el abogado Reyes continuó. «Tu madre vino a verme en cuanto supo la gravedad de su condición.
Sabía que si no hacía nada, al morir, su parte de la casa pasaría automáticamente a tu padre. Y conociendo cómo son las cosas, y cómo es tu padre en particular, temía que tú, Mateo, el hijo mayor que tanto la ayudó pero que creció con menos afecto visible, te quedaras sin nada. Me senté ahí, en silencio, mientras las palabras del abogado se hundían. Las lágrimas comenzaron a brotar, lágrimas no de tristeza por la herencia, sino de una profunda comprensión del amor y la previsión de mamá Elena. No lo hizo por favoritismo, lo hizo para protegerme. Para asegurar que yo, que siempre puse a la familia por delante y nunca pedí nada para mí, tuviera una base, una seguridad. El abogado Reyes añadió, Elena me dio instrucciones muy claras. Este testamento solo debía ser entregado a ti, Mateo. Y tú decidirías el momento oportuno para usarlo o revelarlo, especialmente si alguna vez te veías en una situación vulnerable, sin hogar o con dificultades por parte de tu familia. En ese momento, sentado en ese despacho, entendí por qué mamá había actuado así. Era su última forma de cuidarme, de asegurarse de que yo no quedara desamparado. Desde ese día, guardé el secreto. Nunca le dije a mi padre ni a Carlos sobre el testamento. Sabía que, en el momento en que se enteraran, intentarían manipularme, presionarme, usar el chantaje emocional o la excusa del deber familiar para que renunciara a mi parte. Los siguientes 2 meses fueron los más pacíficos que había experimentado en años. Después de casi una década de agotamiento constante, cada mañana en mi pequeño apartamento se sentía como un regalo. Me despertaba en mi propio espacio, preparaba café, escuchaba música tranquila y me alistaba para ir a trabajar. Empecé a organizar mis finanzas de forma meticulosa. Usé los registros detallados que había estado guardando durante todos esos años sobre los gastos de la casa y las ayudas a Carlos. Me di cuenta de la enorme cantidad de dinero que había invertido y sacrificado. Pero ahora, ese dinero se quedaba conmigo. Por primera vez en 9 años, el saldo de mi cuenta de ahorros empezó a crecer de verdad. No pagaba las facturas de nadie más. Solo me cuidaba a mí mismo. Y extrañamente, no me sentía egoísta. Me sentía aliviado, liberado. Alcanzar los $10,000 ahorrados, o su equivalente significativo en pesos, una cifra considerable en ese momento, fue un hito. Me hizo darme cuenta de lo estancado que había estado financieramente por cargar con otros. Durante esas noches tranquilas y solitarias en mi apartamento, empecé a pensar seriamente en el futuro. En comprar una casa propia. Un espacio que fuera verdaderamente mío, una inversión en mi vida. Calculé mis ingresos post-impuestos y mis gastos actuales. Las cifras cuadraban. Si mantenía mi ritmo de ahorro, podría tener el enganche para una casa modesta en un par de años. Una hipoteca a 30 años sería manejable con mi salario. Por primera vez, ese sueño no se sentía lejano, sino alcanzable. En esos días, me reencontré con Andrés, un viejo amigo de la universidad. Le conté a grandes rasgos lo que había pasado. Se mostró conmocionado y comprensivo. Me ofreció su apoyo incondicional. Hablar con él, alguien fuera del círculo familiar tóxico, me ayudó enormemente. Me recordó mi propio valor, mi esfuerzo, y validó mis sentimientos de dolor y frustración. Andrés se convirtió en un confidente, un ancla en mi nueva vida. El abogado Reyes me llamó periódicamente. Me aconsejaba que siguiera con mi vida, que ahorrara, que no me preocupara de momento. Pero también me advirtió que, tarde o temprano, me buscarían. Tienen la casa, sí, me explicó, pero si necesitan dinero urgente y quieren usar la propiedad como garantía para un préstamo grande, el banco pedirá la firma de todos los copropietarios. Y tú, Mateo, ahora eres uno de ellos según el testamento de tu madre. No podrán hacer mucho con la casa sin tu consentimiento si el préstamo es significativo. Pasaron 2 meses de una paz relativa. Estaba empezando a creer que quizás me habían dejado en paz, que habían aceptado mi partida. Pero yo conocía a mi padre y a Carlos. Ese silencio no era el fin. Era solo una pausa, una espera para ver si yo regresaba por mi cuenta, o un tiempo para planear su siguiente jugada. Como el abogado Reyes predijo, al tercer mes, el silencio se rompió.
Un día, vi el nombre de mi padre, Ricardo, en la pantalla de mi teléfono. No me sorprendió. Miré el teléfono vibrando sobre la mesa. Dudé un instante. Pero no contesté. Sabía exactamente por qué llamaba. No era para ver cómo estaba. Era porque necesitaba algo. La primera llamada quedó sin respuesta. Luego vino la segunda, la tercera. No paró. Decenas de llamadas perdidas de mi padre. Yo no contesté ninguna. No por rabia, o al menos no solo por eso. Estaba demasiado cansado. Cansado de la dinámica, cansado de ser el que siempre daba, cansado de la falta de respeto. No tenía nada más que decirles en ese momento. Después de docenas de llamadas perdidas, finalmente dejó un mensaje de voz. Solo una línea corta, cargada de exigencia. Mateo. Vuelve a casa ahora. Necesitamos hablar. Miré el mensaje en la pantalla. Lentamente, lo descarté sin responder. Pero me aseguré de que vieran que lo había leído. Eso bastaba. Unas horas después, fue el turno de Carlos. También empezó a llamar sin parar. Cientos de llamadas perdidas más. Mi reacción fue la misma. No contesté. Para evitar el ruido constante, puse el teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo. No había una sola parte de mí que quisiera escuchar su voz, la misma voz que no hacía mucho me entregó un pastel con la palabra adiós. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Cientos de ellos, todos de las 2 personas por las que había vivido durante casi una década. Era una mezcla de órdenes, supuestos pedidos de ayuda velados, y una creciente frustración en sus tonos. Al cuarto día, las llamadas se detuvieron. No más mensajes, no más llamadas perdidas. Todo volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero yo conocía demasiado bien ese silencio. Nunca significaba el final. Solo significaba que se habían retirado para planear una estrategia diferente. Mientras ellos hacían esa pausa, la tía Isabella me llamó. Estaba preocupada. Había notado la ausencia de Mateo en las reuniones familiares, las excusas vagas de Ricardo. Y recientemente, Ricardo y Carlos parecían nerviosos, discutiendo en voz baja. La tía Isabella había escuchado fragmentos, algo sobre dinero, sobre la casa y un problema con el banco. Me contó que Sofía, la prometida de Carlos, estaba poniendo mucha presión por los gastos de la boda, que quería algo grande para impresionar a su familia, los Mendoza. Y Carlos había invertido una suma considerable en un negocio que no iba bien. La situación financiera de ellos, sin mi aporte constante, se había vuelto precaria y necesitaban dinero urgentemente. La tía Isabella no sabía los detalles exactos, pero me advirtió que parecían desesperados y que probablemente intentarían algo contra mí. Sus palabras confirmaron mis sospechas. El abogado Reyes tenía razón. Necesitaban acceder al valor de la casa, y para eso, necesitaban mi firma como copropietario. El banco les había puesto la condición, revelando indirectamente que mamá Elena me había dejado su parte. Su silencio no era aceptación, era ira y planificación. Imaginé la escena, mi padre, el orgulloso Ricardo, y Carlos, el futuro del linaje, sentados, dándose cuenta de que el cajero automático ya no estaba disponible, y que la casa, su supuesta garantía de riqueza o estabilidad, ahora estaba en parte en manos del hijo al que despreciaban. Debieron estar furiosos al descubrir el testamento, al darse cuenta de que mamá Elena había anticipado exactamente su comportamiento y había tomado medidas para proteger a Mateo. Su desesperación financiera, exacerbada por la presión de Sofía y el fracaso del negocio de Carlos, los empujaba a actuar. Sabía que la calma no duraría. Solo estaban esperando el momento adecuado. Y ese momento llegó a la mañana siguiente. Como esperaba, a la mañana siguiente, alrededor de las 7:30, aparecieron. Justo cuando estacionaba mi coche en el aparcamiento de la oficina y me disponía a entrar al edificio, los vi. Mi padre y Carlos estaban de pie frente a las puertas de cristal, como si llevaran un tiempo esperando. No dudaron. Mi padre dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira,
y casi gritó, ¿por qué demonios no has estado contestando el teléfono, Mateo? ¿Qué intentas hacer? Su tono era agresivo y acusatorio. Carlos le siguió, un paso detrás. Su voz era más baja que la de Ricardo, pero también cargada de urgencia y una falsa preocupación. Necesitamos hablar, Mateo. Es importante. Por favor. En ese momento, los miré directamente a ambos. Sentí una extraña calma, una fuerza que no había sentido en años. Sabía que tenía el control de la situación. Mi respuesta fue tranquila, pero firme, estableciendo un límite. Con el tono con el que me hablas, padre, no tengo nada que decirles. Antes de que pudieran reaccionar, me hice a un lado y miré a través del cristal hacia el vestíbulo. Busqué con la mirada al guardia de seguridad de la mañana, Javier, que siempre estaba en su puesto. En cuanto lo vi, levanté la voz. Javier. ¿Podrías llamar a la policía por mí, por favor? Javier, que estaba justo detrás de su escritorio, se levantó de inmediato, con expresión de preocupación. Se acercó rápidamente. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Necesitas algo? Sin dudar, señalé a mi padre y a Carlos, que se habían quedado congelados por la sorpresa y la humillación pública. Hablé claramente, sin pensarlo demasiado. Este es mi padre y mi hermano. Me están acosando. ¿Puede ayudarme a llamar a la policía? Javier los miró un momento, luego asintió sin hacer más preguntas. Sacó su teléfono y empezó a marcar. Cuando vieron que Javier estaba llamando, mi padre se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Carlos se apresuró tras él. Se fueron tan rápido que casi parecían estar huyendo, dejando atrás el aparcamiento vacío, solo con Javier, yo, y un silencio pesado. Javier se giró hacia mí, su voz llena de preocupación. ¿Estás bien, Mateo? Asentí lentamente, mis ojos aún siguiendo las figuras de Ricardo y Carlos mientras desaparecían tras la esquina del aparcamiento. Alrededor de las 6 de la tarde, justo cuando aparcaba mi coche frente al edificio de mi apartamento, aparecieron de nuevo. Esta vez, no tuve ninguna duda de que me habían seguido desde el trabajo. La desesperación los llevaba a actuar de forma imprudente. En el momento en que cerré la puerta del coche, Carlos se acercó rápidamente. Su voz era más suave ahora, con una intención clara de sonar conciliador. Mateo, papá y yo necesitamos hablar contigo. ¿Podríamos ir a la cafetería de enfrente? Solo 30 minutos. Miré la cafetería cruzando la calle. Las luces estaban encendidas. Sopesé la situación. Era un lugar público, podía irme si la cosa se ponía mal. Y necesitaba saber qué querían exactamente después de la escena de la mañana. Asentí sin decir una palabra. Unos minutos después, entramos y elegimos una mesa cerca de la ventana. Los tres nos sentamos. El silencio se instaló, denso e incómodo, durante un minuto completo, que pareció una eternidad. Incapaz de soportar la tensión, fui yo quien rompió el silencio, directo y sin rodeos. ¿Qué es lo que quieren? Mi padre se inclinó ligeramente, a punto de hablar, pero Carlos levantó la mano para detenerlo. Luego se giró hacia mí, hablando llanamente, su voz un poco más baja. Mateo, necesitamos que nos confirmes un préstamo. Para papá y para mí. Esperé. Sabía que había más. Carlos continuó, explicando el motivo. Necesito el dinero urgentemente para la boda con Sofía. Su familia, los Mendoza, espera una celebración a la altura. Y también quiero invertir en un negocio que me han ofrecido, tiene mucho potencial, pero necesito capital rápido. Nuestros ingresos no son suficientes ahora mismo para un préstamo tan grande, y con la casa, el banco necesita tu firma. Me quedé sentado, procesando la petición. Después de un momento, pregunté con voz tranquila pero firme, como si estuviera discutiendo un contrato de trabajo. ¿Y si digo que no? Esta vez, mi padre no pudo contenerse. Saltó inmediatamente, su tono brusco, como si mi pregunta fuera un insulto personal. Gruñó entre dientes, con la rabia contenida burbujeando. Tienes que firmar, Mateo. Esa casa es mía. Y era de tu madre.
Aunque ella te haya dejado su parte, tú no tienes ningún derecho a reclamarla. Después de que mi padre soltó esas palabras, respondí con claridad, una palabra a la vez, asegurándome de que entendieran perfectamente. ¿Por qué no tengo derecho, padre? Mi voz era calmada, fría. Mamá Elena hizo un testamento. Su parte de esa casa, ese 50%, me pertenece a mí legalmente. Y si es necesario, lo llevaré a los tribunales. Cuando eso suceda, la casa tendrá que venderse. ¿Entienden lo que eso significa? Justo después de decir eso, ambos se quedaron en silencio. Carlos bajó la cabeza, evitando mi mirada. Mi padre apartó los ojos, su rostro una máscara de ira impotente. Me quedé sentado, sin decir nada más, dejándolos asimilar la información. Ellos no respondieron, pero yo sabía que su silencio no significaba acuerdo. Significaba que ya estaban planeando su siguiente movimiento. Su desesperación era evidente. Mientras ambos estaban sentados, sumidos en sus cálculos, mi mente viajó atrás en el tiempo, a mi madre y al regalo que me dejó antes de morir. Recordé la tarde en el despacho del abogado Reyes, la lectura del testamento, la explicación de por qué lo hizo. Mamá Elena, con su sabiduría silenciosa, había previsto exactamente este escenario. Había querido proteger a su hijo de la ingratitud y el egoísmo de su padre y su hermano. El testamento no era solo un documento legal, era un acto de amor, una armadura que me había proporcionado para defenderme de ellos cuando llegara el momento inevitable. Ese momento había llegado. Ahora entendía perfectamente por qué el abogado Reyes y ella habían acordado mantenerlo en secreto. Si mi padre y Carlos lo hubieran sabido antes, las presiones y manipulaciones habrían sido insoportables durante los 9 años. Ahora, el secreto se revelaba en el momento crucial, dándome una posición de fuerza inesperada. Sabía que se habían enterado cuando el banco, al procesar su solicitud de préstamo hipotecario sobre la casa, les pidió la firma de todos los copropietarios, incluida la mía, mencionando que mi nombre aparecía en el registro de propiedad tras la ejecución del testamento de mamá. Debió ser un shock brutal para ellos. Un carraspeo seco me devolvió al presente. Mi padre iba a hablar de nuevo. Creo que deberías firmar, Mateo, dijo mi padre, intentando un nuevo enfoque, apelando a la lealtad familiar distorsionada. Tu madre no estaría contenta si te negaras a ayudar a tu familia en un momento así. En ese momento, sentí que la sangre me hervía. Apreté las manos bajo la mesa, intentando mantener la calma, pero mi voz salió pesada, firme, cada palabra sólida y afilada. No. No metas a mamá en esto. Lo miré fijamente. Tú eres el que me dijo que me fuera de esa casa. Y Carlos, el hijo que siempre defendiste, es el que me dio un pastel de cumpleaños que decía, adiós, Mateo. No olviden eso ninguno de los dos. Después de decir eso, miré a mi padre a los ojos y no vi ni rastro de culpa, solo rabia. En lugar de disculparse, atacó de nuevo, su voz teñida de amenaza desesperada. Te demandaré, Mateo. Te demandaré por manipular a una moribunda. Seguro que te aprovechaste de tu madre en su lecho de muerte para que firmara esa cosa. Te juro que... Lo interrumpí, mi voz ahora fría y dura como el acero. Inténtalo, padre. Adelante. Demándame. Pero no olvides que llevaremos ese testamento a la corte. Y no olvides que tengo registros detallados de cada peso que gasté manteniendo esa casa y a ti y a Carlos durante los últimos 9 años. Mencionar los registros como evidencia es clave. Veremos quién manipuló a quién, y quién se aprovechó de la promesa de una madre moribunda. Carlos levantó la cabeza bruscamente ante la mención de los registros. Vi una mezcla de sorpresa y pánico en su rostro. Ricardo, sin palabras, me miró con un odio que nunca antes le había visto. El ambiente se cargó aún más. Era un punto de no retorno. Me puse de pie. La conversación ha terminado, dije, mi voz firme. Sabía que esto no acababa aquí, que la batalla legal era el siguiente paso inevitable. Al día siguiente, me reuní con el abogado Reyes en su despacho. Le conté detalladamente lo sucedido en la cafetería, la petición del préstamo,
la negación de mis derechos por parte de mi padre, su amenaza de demandarme, y mi revelación del testamento y los registros. El abogado Reyes escuchó con atención. Cuando terminé, asintió lentamente. Como sospechaba, Mateo. Han reaccionado exactamente como tu madre temía. Su desesperación los hace imprudentes. Le entregué los cuadernos y archivos digitales donde había llevado el registro meticuloso de todos los gastos que cubrí durante 9 años, pagos de hipoteca, servicios, impuestos, medicinas de mi padre, matrículas de Carlos. Dinero que le daba a él para sus gastos. El abogado Reyes revisó los documentos con una expresión de aprobación. Esto es excelente, Mateo. Esta previsión tuya será una prueba fundamental de tu contribución y sacrificio. Contrarresta cualquier argumento sobre que no tienes derecho sobre la casa o que te aprovechaste. Me explicó los pasos legales a seguir. Iniciaríamos un procedimiento para hacer valer mi parte del testamento sobre la propiedad y, probablemente, responder a cualquier demanda que Ricardo pudiera interponer alegando manipulación o fraude. Sería un proceso largo y posiblemente desagradable, involucrando avalúos de la propiedad, negociaciones, y si no llegábamos a un acuerdo. Un juicio que podría terminar con la orden de vender la casa para repartir el dinero. No será fácil, Mateo, me advirtió el abogado Reyes. Tu padre y hermano harán todo lo posible para desacreditarte, quizás apelando a otros familiares, inventando historias. Pero la ley está de tu lado, y las pruebas, tanto el testamento como tus registros, son sólidas. La tía Isabella me llamó esa misma tarde. Estaba muy alterada. Había hablado con otros parientes y con una vecina cercana a la casa familiar. Ricardo estaba diciendo que yo robé el testamento de mamá y que estaba intentando dejarlo en la calle. Carlos estaba quejándose de que Mateo le estaba arruinando la boda por no firmar el préstamo. La tía Isabella estaba indignada por sus mentiras. Me ofreció su apoyo incondicional, dispuesta a testificar sobre el favoritismo de Ricardo y el egoísmo de Carlos si fuera necesario. Su apoyo significó mucho para mí, mostrándome que no toda la familia estaba cegada o en su contra. También hablé más a fondo con Andrés. Él me escuchó pacientemente, me ayudó a desahogarme y a ver la situación con perspectiva. Me recordó que ya había cumplido mi parte, más de lo que nadie podía pedir. Su amistad fue un pilar crucial en esos momentos. La batalla legal había comenzado. Sabía que el camino por delante sería complicado. Ricardo y Carlos no se rendirían fácilmente. Intentarían desacreditarme, manipular a otros parientes, quizás incluso buscar formas de dificultar mi vida. Pero yo ya no era el mismo Mateo que se escondía en su cuarto o guardaba silencio en la cena. Los 9 años de sacrificio, la promesa rota, la crueldad de su expulsión y la previsión amorosa de mi madre me habían transformado. Ya no me definía la promesa que hice en mi dolor. Ahora me definía la lucha por mi dignidad, por lo que mi madre quiso para mí y por construir mi propio futuro. Mientras ellos se hundían en su desesperación y sus tácticas bajas, yo estaba construyendo una nueva vida. Mi trabajo iba bien. Seguía ahorrando dinero diligentemente. La idea de tener mi propia casa, mi propio espacio seguro e inamovible, se convirtió en un motor aún más fuerte. La casa de mi infancia, que ahora era objeto de disputa legal, ya no representaba un hogar para mí. Se había convertido en un símbolo de la injusticia, de la ingratitud, pero también de la lucha por hacer valer la voluntad de mamá Elena y mi propio derecho. No se trataba solo de dinero o propiedad, se trataba de reclamar una parte de mí que me habían intentado arrebatar. Tenía al abogado Reyes a mi lado, un profesional competente y de confianza. Tenía el apoyo incondicional de la tía Isabella, una conexión vital con mi pasado y mi madre, y un testimonio contra la fachada que Ricardo y Carlos querían presentar. Tenía la amistad sólida de Andrés, que me recordaba que merecía la felicidad y la paz. La batalla legal podría tardar meses, quizás años. No sabía cuál sería el resultado final de la casa. Pero sabía una cosa, ya no era el cajero automático o el hijo sin futuro que mi padre decía que era. Era Mateo, un hombre que había sido probado en el fuego de la traición y que había encontrado la fuerza para levantarse, protegerse y luchar por la vida que merecía.
La promesa a mamá Elena, de cuidar a mi padre y a mi hermano, había sido cumplida con creces, y luego rota por ellos. Ahora, mi nueva promesa era a mí mismo, honrar el amor y la previsión de mi madre defendiendo mi futuro y mi dignidad, sin importar cuán difícil fuera la batalla. El camino sería largo, pero lo recorrería, paso a paso, reclamando lo que era mío y construyendo la vida que siempre debí tener. La historia de mi lucha apenas comenzaba.